Saludos chicos. Bueno, en el contexto de lo que hemos venido revisando, lo que son los defectos de estructuras cristalinas, en esta ocasión vamos a enfocarnos en los que son los defectos cristalinos en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Esto mediante el análisis metalográfico. Para ello nosotros lo que vamos a realizar es preparar una probeta metalográficamente bajo los parámetros que nos dicta la norma ACTM-E3 para luego poder observar las inclusiones no metálicas, que son unos defectos en 3 dimensiones, bajo la norma ACTM E45. Posterior a ello, realizaremos un ataque químico para poder ver y cuantificar o medir el tamaño de grano presente en esta probeta. Sí, este tamaño de grano lo que vamos a hacer es medirlo bajo la norma ACTM E112. ¿Ya? Ahora, nosotros aquí vamos a identificar lo que son los defectos interfaciales en 2 dimensiones, en donde podemos observar aquí lo que son los bordes de grano y lo que son las diferentes fases presentes. En este caso, esta probeta es de un acero, ¿sí? Nosotros aquí podemos ver la fase que se llama ferrita, que son todos los granitos blancos que estamos observando, y la fase perlita, que es toda la zona negra que podemos observar aquí. ¿Sí? Entonces los bordes de grano son zonas de alta energía y obviamente las fases, como son la ferrita y la perlita, estas se pueden visualizar mediante un ataque químico a la probeta que fue preparada para metalografía. Ahora, nosotros también tenemos lo que son los defectos volumétricos en 3 dimensiones. Como podemos observar, tenemos aquí los poros. ¿Qué son los poros? Son cavidades de gas atrapado durante la solidificación, como podemos ver en esta microestructura. Sí, tenemos dos poros aquí señalados. Sí, también podemos ver las inclusiones, justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Son las inclusiones no metálicas, como pueden ser óxidos, sulfuros, alúminas o silicatos. Usualmente este tipo de inclusiones las podemos observar en la probeta preparada para metalografía, pero sin ataque químico. Sí, a diferencia, como podemos ver en la imagen izquierda y en la imagen derecha, son imágenes ya de probetas que fueron atacadas químicamente. Por eso podemos ver la microestructura de esta muestra como tal. Pero vamos a enfocarnos un poquito también lo que son en las fisuras. Ya, en la fisura, como podemos ver, tenemos aquí que inicia justo en la junta entre el material de base y el material de aporte. Podemos observar que la fisura inicia y se expande a lo largo de la zona afectada por el calor. Ahora me dirán, ¿pero qué es la zona afectada por el calor? La zona afectada por el calor es debido al proceso o la fundición del electrodo. Sí, donde podemos ver, por ejemplo, toda esta zona que estoy delimitando es el material base, pero como podemos observar en esta zona, ¿sí? Toda la parte más oscurita es la zona afectada por el calor. Y usualmente, bueno, conforme vayamos avanzando en la materia, justamente vamos a entender que la zona afectada por el calor va a aumentar su dureza. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tenemos diferente microestructura. Aquí tenemos una parte más blanca y aquí otra zona más oscura, que son el mismo material, pero diferente microestructura afectado por el calor debido al proceso de soldadura. Sí, entonces, ¿qué es una fisura? Es una discontinuidad macroscópica debida por esfuerzos internos. ¿Ya? Entonces, para nosotros poder identificar lo que son este tipo de inclusiones no metálicas, sí, vamos a preparar la probeta mediante la norma ACTM3, en donde nos explica todos los pasos que debemos seguir desde la extracción hasta el pulido tipo espejo. Posterior a ello, deberíamos hacer un ataque químico para poder revelar la microestructura. ¿Sí? Entonces, en la extracción, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a seleccionar la muestra. En este caso, hemos seleccionado un elemento que tiene una sección circular. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a seleccionar la muestra y vamos a seleccionar una sección de esta muestra. ¿Sí? Entonces, estas secciones usualmente nosotros vamos a identificarlas debido a la presencia ya sea por imperfecciones,
¿sí? En este caso, por ejemplo, este elemento supongamos que tiene presencia de corrosión, ¿ya? O si no, que está, por ejemplo, está una grieta, está una fisura que se puede ver a simple vista. Entonces nosotros elegimos la muestra representativa. De esta muestra representativa, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a prepararla tanto en el sentido transversal o en sentido longitudinal, o dependiendo el ensayo, ya sea solo caracterización de material, requerimos solo una zona, o si no, para lo que son los análisis, ya sea de falla o de corrosión, usualmente se preparan los dos tipos de muestras para ver cómo ingresa la corrosión, ya sea en sentido longitudinal o sentido transversal. Sí, entonces va a depender mucho del análisis que nosotros vayamos a realizar para elegir las muestras, pero siempre obviamente para el tipo de análisis elegimos zonas afectadas. Para lo que es caracterización de materiales, en donde solo necesitamos saber la microestructura que tiene el acero, o si a lo mejor solo queremos identificar si tiene algún tratamiento térmico, pues no se requiere este tipo de preparaciones, sino solo elegimos una muestra, puede ser a lo largo del eje o puede ser una sección pequeñita, ¿sí? Entonces, mucho depende del tipo de ensayo que nosotros vayamos a realizar para elegir, ¿sí? Pero debemos elegir la muestra que nos dé mayor información. Sí, entonces una vez que nosotros elegimos y cortamos la muestra, vamos a pasar a la etapa de desbaste grueso. Sí, el desbaste grueso ¿para qué sirve? Para la eliminación de irregularidades del corte. Recordemos también que nosotros tenemos diferentes procesos de corte, sí, pero para metalografía todos los procesos de corte deben ser netamente refrigerados. ¿A qué me refiero? Que no debe afectar la temperatura para la extracción del corte. Supongamos que nosotros cortamos con una moladora. A lo mejor todos hemos visto cómo se corta con una moladora y primero vamos a identificar que sale mucha chispa. Al momento que sale mucha chispa, si nosotros nos fijamos en las paredes del corte, usualmente cambia de coloración. Y al momento de cambiar de coloración significa que hemos afectado microestructuralmente la muestra. Y eso para metalografía, pues no es conveniente porque estamos obviamente afectando las propiedades del material o las propiedades microestructurales. ¿Sí? Entonces, para metalografía, procesos de corte refrigerados que no afecten la microestructura, o si no, que eviten el cambio microestructural. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos este proceso de desbaste, obviamente con una lija de lona de grano 80. Con eso nosotros eliminamos estas irregularidades y procedemos a hacer el montaje de la probeta. Este montaje lo podemos hacer, sea el montaje en caliente o el montaje en frío. El montaje en caliente ocupamos polímeros termoestables en donde, como pueden ser lo que son la baquelita, la resina epoxi o la lucita. Sí, estos vienen en forma de pellets, sí, o también pueden venir ya en moldes premoldeados. Va a depender mucho del proveedor, la marca, sí, pero hay que considerar que este tipo de polímeros necesitan una temperatura aproximada entre 150 y 200 grados centígrados para pasar de su fase sólida a su fase líquida y obviamente con un tiempo de curado para poder obtener este tipo de muestras que nosotros tenemos en esta zona de aquí. ¿Sí? Entonces nosotros una vez que tenemos este tipo de muestras, nosotros hacemos el montaje, por ejemplo, estas son de baquelita, ¿ya? Ahora, nosotros ocupamos una temperatura de 150 grados centígrados, entonces tiene una desventaja este montaje. Nosotros no podemos hacer montajes a elementos o probetas que sean susceptibles a la temperatura. Cuando existen este tipo de elementos o probetas, nosotros utilizamos el montaje en frío. El montaje en frío ocupamos lo que son la resina poliéster, el octuato de cobalto como acelerador y el metiletilcetona o MEC como catalizador. Pero tenemos una desventaja. Sí, nosotros aquí necesitamos un tiempo de curado excesivo para obtener probetas que no tengan ninguna porosidad, ¿ya? O a la vez podemos hacer probetas que se curen en 10, 15 minutos, pero podemos obtener mucha porosidad en las muestras. O sea, no podemos tener un pulido o una probeta de esta calidad, no va a haber porosidades, ¿ya? Últimamente en estos últimos años han aparecido nuevas resinas, incluso lo que son resinas por mediante curado ultravioleta. Esas se secan en aproximadamente lo que son
segundos, 60 segundos exageradamente, y podemos obtener probetas de esta calidad, ¿sí? Entonces, mucho depende de las tecnologías que están avanzando y también de los procesos los procesos de montaje o de los insumos que cuenten los laboratorios, ¿sí? Ahora, el montaje en frío ocupamos lo que son para elementos que no son susceptibles de la temperatura, que son susceptibles de la temperatura, perdón, ¿sí? Y pasamos del montaje, pasamos al desbaste fino. En el desbaste fino, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a ocupar lo que son lijas de agua que se llaman comúnmente, que son de dióxido de silicio, ¿sí? Tienen diferente granulometría. Vamos a pasar por la lija 240, 320, 400, 600, hasta llegar a la 1200. Sí, pero nosotros cuando estamos haciendo este desbaste fino, como podemos ver, si hacemos de manera manual, cuando hacemos el primer desbaste en la 240, se generan unas líneas, ¿sí? En sentido vertical. Cuando yo voy a pasar a la siguiente granulometría, la 320, yo debo girar 90 grados. ¿Esto con qué? Con el objetivo de eliminar las líneas generadas con la granulometría mayor de la lija. Porque digamos, yo cojo y todo lo hago en sentido vertical. Sí, sigo puliendo. ¿Y qué es lo que sucede? No tengo la garantía de que se perdieron las líneas más pronunciadas o más profundas. ¿Sí? Entonces, cada vez que voy cambiando de lija, voy girando 90 grados y tengo la garantía de que se aparecieron las líneas anteriores. Porque, ¿qué pasaría si yo no hago esto? Cuando estoy puliendo, ya el pulido final van a aparecer estas líneas que no las eliminamos con las lijas. ¿Sí? Entonces, una vez que acabamos el desbaste fino, pasamos a la etapa de pulido hasta obtener un acabado especular o tipo espejo. ¿Sí? Para ello, nosotros tenemos diferentes insumos de pulido, como puede ser la lúmina, suspensiones de diamante, ¿sí? Que nos permiten obtener este pulido. ¿Ya? Ahora, hay diferentes granulometrías. Tenemos de 1 micra, de 2 micras, de 9 micras. Sí, incluso tenemos también insumos lo que son de hasta 0,05 micras y de 0,1 micras. Cada uno de estos insumos tiene su paño especial. Por ejemplo, para la lúmina, sí, que la que vamos o hemos ocupado en las prácticas, ocupamos una tela similar al paño de billar. ¿Ya? Y obviamente para lo que son las suspensiones de diamante ocupamos paños de telas sintéticas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos el pulido tipo espejo, procedemos a realizar la observación microscópica. Esto con el objetivo de qué? De analizar y poder observar las inclusiones no metálicas. Pero me dirán, profe, pero ¿por qué mejor no hago el ataque químico y bueno, hago una sola, tanto la medición de grano y también veo las inclusiones no metálicas? No, porque muchas veces estas inclusiones no metálicas, cuando son, dependiendo del tipo de microestructura, se suelen perderse cuando hacemos el ataque químico. Entonces, por ende, siempre es mejor observar las inclusiones no metálicas en probetas que no han sido atacadas. ¿Ya? Entonces, para el ataque químico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, evaluamos las inclusiones no metálicas, tomamos fotografías, realizamos el ataque químico y luego posterior al ataque químico evaluamos lo que es la microestructura presente de la probeta. Para el ataque químico nosotros tenemos diferentes reactivos, ya sea para aceros, fundiciones, aluminio y sus aleaciones y a la vez cobre y sus aleaciones. Para fundiciones y aceros ocupamos el nital al 2 y el 10% respectivamente. Para lo que es el aluminio y sus aleaciones ocupamos el Keller y para el cobre y sus aleaciones ocupamos el cloruro férrico. Sí, una vez hecho estos ataques químicos, pasamos al análisis metalográfico mediante la observación microscópica.